Y me quedé pegado, hermano, con lo que Dios quería hablar. Porque era tanta la inquietud lo que yo quería traer desde mi corazón y que yo ya tenía estudiado a lo que Dios me había hablado. Y quiero hablar con ustedes de esto, de lo que Dios habló a mi corazón hace unas 2 semanas atrás. Y yo creo que me hice las interrogantes que se hacen muchos cristianos. ¿Por qué Dios sana a algunos y a otros no? ¿Por qué Dios trae respuesta a uno y a otros Dios no les trae respuesta? Y yo creo que esa es la interrogante que todo cristiano debiese tener en su corazón en algún minuto. ¿Por qué de Dios? Y esto, como les digo, hace 2 semanas más o menos Dios inquietó mi corazón con esto. Y yo decía, cierto Señor, esto viene de ti. Dios te bendiga, hermana Yanna. Gracias. Esto viene de ti, Dios, y viene a mi corazón. Y ciertamente en la vida del cristiano hay 2 tipos de palabras. Amén. Amén. Hay 2 tipos de palabras en la vida de un cristiano. Está la palabra logos, ¿cierto? Que es la palabra escrita de Dios, que es la Biblia. Y está la palabra rema, que es la palabra revelada de Dios. Cuando Dios envía su palabra, ¿cierto? Él la envía como un rema. El logo es la palabra que todos leemos, que todos entendemos y que muchas veces mal entendemos. Busqué la definición de esto. Mire, logo y rema son 2 palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento para referirse a la palabra con una distinción común. Logos es la palabra escrita, objetiva y eterna de Dios, o sea, la Biblia. Mientras que rema es la palabra hablada, específica y revelada por el Espíritu Santo para una situación o persona en particular en un momento dado. Amén. Entonces podemos entender a través de la Escritura que el rema de Dios trae resultados en un tiempo específico, para un momento específico y probablemente para una persona o una situación específica. Y esto me hace mucho sentido cuando Dios lo trae a mi corazón, porque ciertamente de repente vemos iglesias donde dicen Dios nos va a bendecir y todos amén, porque todos queremos ser benditos por Dios. Todos decimos amén, Dios me va a bendecir. Yo tomo esa palabra, pero si esa palabra no fue declarada hacia tu vida, Dios no te va a bendecir. Y por eso es que hay tantos cristianos fracasados. Por eso es que hay tantos cristianos que nunca cumplen el propósito, porque toma palabras que nunca fueron declaradas de parte de Dios sobre su vida. ¿Se entiende? Muchas veces recibimos palabras que no fueron para nosotros. Y decimos, no, Dios me está incitando a hacer esto. Y Dios nunca te ha incitado, tú tomaste una palabra que no era para ti. Así de simple. Cuando la palabra es rema, viene revelada a nuestro corazón, nos inquieta de tal forma que nosotros decimos, Dios me está hablando a mí. Dios está hablando a mi corazón, Dios me está diciendo a mí que tengo que cambiar. Dios me está diciendo a mí que tengo que dejar esto para que tenga bendición. Dios me está diciendo a mí que yo necesito corrección. Dios me está diciendo a mí que yo tengo que empezar a vivir algo diferente. Dios me está diciendo a mí que yo tengo que buscarle más. Esa es la palabra rema. El Espíritu Santo viene dentro de nosotros y viene a redarguir. Cuando muchas veces hablamos de algo, y esto es muy común en la iglesia, o debiese ser muy común, cuando de repente hablamos y decimos, el Señor está diciendo, cambia tu vocabulario, y más de algunos dice, Dios me está hablando a mí en su corazón, pero como que se hace el leso, no es para mí esta palabra. Entonces te quedas allá, lejito, porque nos da vergüenza reconocer que el Espíritu Santo nos está desnudando. Nos da vergüenza reconocer que el Espíritu Santo sabe lo que tú crees que Él no sabe. Igual que qué tremendo es esto, de parte de Dios cuando la palabra empieza a ser revelada. Pero es el gran secreto, el gran misterio, o qué es lo que yo quiero llevar a su corazón hoy. Tiene que ver cuando recibimos la palabra y entendemos que es para nosotros, hay resultados buenos. Hay resultados buenos. Cuando usted recibe la palabra y usted dice en su corazón, esta palabra es una palabra para mí, es una palabra rema, Dios me está hablando a mí. Independiente Dios lo esté corrigiendo, guiando, moldeando, haciendo caer, como usted quiera verlo. Pero usted dice, esta palabra es para mí, esta palabra siempre tiene un buen fin.
Y aquel que es guiado por Dios nunca, nunca, nunca fracasará. En Dios, guiado por Dios, no existen los fracasos. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Primera de Samuel, capítulo 30. Lleva por título: David derrota a los amalecitas. Primera de Samuel, capítulo 30. Nos ponemos de pie en reverencia a su palabra. Ojalá la versión Reina Valera, que no es la más fidedigna, pero es la más conocida. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques al efod. Y Abiatar le acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió a él el espíritu, porque no había comido ni pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré esta gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda la tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban sobre sus camellos huyeron. Y libró David a todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Amén. Inclinamos el rostro, Padre, te doy gracias por tu palabra es vida, Dios, y a través de ella vivificas mi corazón y el corazón de la iglesia. Y en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo tome el control de este lugar. Oro porque tu palabra, que es vida, se mueva con libertad en medio de nosotros, Dios, y en el nombre poderoso de Jesús. Oro que tu Espíritu Santo, en respuesta a las promesas sobre mi vida y sobre la iglesia, en esta hora comience, Dios, a trabajar. Comience, Señor, a reprender aquello que no es tuyo, Dios. En esta hora ato, Señor, todo espíritu antagónico, todo espíritu generacional, todo aquello que se levanta contra la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Todo pacto, Señor, hecho en secreto, ahora, Espíritu Santo, lo sacas a la luz y empiezas a cortar toda sangre derramada sobre un altar, Dios, queda sin efecto y sin poder ahora, para gloria de tu nombre. Toda brujería, toda palabra dicha, Señor, en pacto en esta hora es cortada, y el Espíritu Santo que trae libertad comienza a traer libertad sobre la iglesia. Oro y declaro ángeles sobre este lugar. Ángeles en las 4 esquinas, como dice tu palabra. Señor, tú envías ángeles guardianes sobre este lugar, y en esta hora todo aquello que se levanta enmudece para gloria de tu nombre. Todo espíritu de
de altivez, Dios, se somete a tu palabra. Todo espíritu de distracción en esta hora se aquieta para gloria de tu nombre. Y yo declaro que el Espíritu Santo reina. Yo declaro que el Espíritu Santo sana. Yo declaro que el Espíritu Santo quita toda turbación de la mente, del corazón ahora. Y que tu Espíritu Santo en fuego y poder comienza a quemar, Dios, toda obra del maligno sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, toda atadura almática se corta ahora para gloria de tu nombre. Sujetamos todo pensamiento, lo traemos reo cautivo a los pies de Jesucristo y declaramos que Jesucristo es Rey de la iglesia. Declaramos que su Espíritu Santo se mueve con libertad. Declaramos que toda tristeza del corazón ahora se somete a la palabra y que la palabra reina y se mueve en este lugar para gloria tuya, Señor. Tú que eres Rey, tú que eres la palabra hecha carne, Dios, muévete con libertad en medio de nosotros. Y mientras predico, Dios sana. Mientras predico, Dios restaura. Mientras predico, Espíritu Santo, da vida eterna para gloria de tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Hay algo fascinante en esta historia. David era un hombre guiado por Dios. Y la palabra dice que sus enemigos nunca pudieron hacerle frente. Mire lo que relata la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando habla de David, dice que ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente a David. Y esto debe incomodar en cierta forma nuestro corazón porque somos hijos de Dios. Y hoy día yo siempre he dicho, hay un gran tema con la iglesia, que cualquiera se levante y quiera hacerle frente a la iglesia. Y la iglesia, no hablo del pastor, la iglesia es usted y somos yo. Nosotros somos iglesia. Y si hoy día cualquiera se levanta y te hace frente, hay algo mal en tu corazón, hay algo mal en tu actuar, hay algo mal en tu caminar o en mi caminar. Si cualquiera hoy día se levanta y te hace frente, hay algo de la palabra que no se está cumpliendo en nuestras vidas. Y la Biblia relata que David, siendo cierto un hombre con su corazón conforme a lo de Dios, es atacado, su campamento es atacado, cierto, mientras David estaba en una incursión, dice la palabra. Dice que cuando David vuelve y ve que su campamento es atacado, ve que su hogar es atacado, ve que sus hombres, sus mujeres son llevados cautivos, hay una inquietud en el corazón de David. Y aquí ya la palabra comienza a confrontarnos, que es lo que yo amo de la palabra. Cuando ella comienza a confrontarnos, porque yo siempre le digo, al primero que le va a hablar la palabra es a mí. Y al primero que va a incomodar la palabra es a mí. Y ojalá el primero que obedezca la palabra sea yo, para que después ustedes sigan. Se supone. Entonces, la hermana ya se ríe, pero es real. Entonces David llega al campamento, el campamento está quemado, se han llevado todo, se han saqueado todo. ¿Y saben lo que hace David? Lo primero que haría cualquiera de nosotros, se pone a llorar. La Biblia dice que David se pone a llorar. Así que no le extrañe si tiene problemas y le viene angustia al corazón. Y usted quiere llorar por ahí, llore con confianza que David, que era el siervo de Dios, conforme al corazón de Dios, se puso a llorar. Fue el primero que hizo. Y la Biblia dice que David lloró hasta que se le acabaron las fuerzas. Así que tiene permiso para llorar. Amén. Puede llorar tranquilamente si quiere. Pero la Biblia dice que después que David lloró y se cansó de llorar, miren lo que hace David. David dice, voy a consultarle a Dios. No fue donde el brujo, no fue donde el hechicero, no buscó el horóscopo, no vio que decía TikTok, no vio que había hecho otra persona. ¿Saben lo que hizo David? Consultó al Señor. Consultó al Señor. Y qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto, porque nuestros grandes fracasos en la vida es por esto. No le consultamos a Dios. Y creemos que Dios nos habla. Y buscamos respuestas en tantas partes. Y decimos, quizás esto fue de Dios, pero la Biblia es clara, es específica. David consultó al Señor y el Señor le respondió. El Señor le contestó, fue claro, le dijo a David. David fue específico con Dios y Dios fue específico con David. Y de repente nosotros buscamos tantas respuestas en tantos lados y como pinceladas de respuesta, siendo que Dios siempre ha dicho que Él es específico. Y más de una vez se lo he dicho, cuando ore a Dios, sea específico con Dios. Quiero que me bendigas, pero la bendición es tremenda. Tener techo
Es una bendición tener pan, es una bendición tener a tus hijos, es una bendición tener tu familia, es una bendición. Quiero que me bendigas, pero ¿en qué quiero que me bendigas? Sé específico con Dios, porque Dios es específico. David le pregunta al Señor y le dice algo, le dice: Señor, tengo que perseguirlos. Mire lo que está haciendo David. ¿Qué pasa si Dios le dice: no tienes que perseguirlos? Pero ¿qué pasa si Dios te dice: no tienes que hacer lo que yo no quiero? Lo más probable es que le busquen la quinta pata al gato para hacerlo. Le buscamos, yo creo que se entiende el dicho, ¿cierto? La quinta pata al gato. Buscamos excusas para hacer lo que Dios no nos ha dicho que hagamos. Y por eso fracasamos. Porque las preguntas hacia Dios son casi diciéndole para que Dios nos responda: sí, hácelo, dale nomás. Y si no encontramos, y esto es lo importante, y si no encontramos una respuesta de Dios, ¿sabes lo que hacemos? Abrimos la Biblia y buscamos una palabra que diga algo parecido. Ah, pero la Biblia dice: Dios me va a bendecir. Listo, le doy nomás. Total, la Biblia dice que Dios me va a bendecir, pero esa palabra no ha sido revelada sobre tu vida, por lo tanto Dios no te va a bendecir. Porque la palabra es logos, te dije en un comienzo, y la palabra es rema. Y cuando la palabra es rema, la palabra se activa. Pero cuando la palabra es logo, está escrita y es para cualquiera. El de allá afuera también lee la Biblia. Y hay gente de allá afuera que nos da cátedra. Si no, hablen con los testigos de Jehová nomás. Le van a dar una cátedra de la Biblia. Nos avergüenzan con la Biblia, que es la realidad. ¿Para qué hablar de los musulmanes y el Antiguo Testamento? Nos dan cátedra sobre la Biblia. Pero una cosa es leer la palabra y otra cosa es que la palabra se te sea revelada. Otra cosa es que la palabra toque tu corazón y empiece a hablar a tu vida. Y wow, qué tremendo. Entonces David no hace lo que haría cualquiera, sino que David le pregunta al Señor: ¿tengo que perseguirlos? Y el Señor le dice: sí, persíguelos. Los vas a alcanzar y de cierto vas a librar a los cautivos. ¿Se da cuenta que Dios no se anda con rodeo? Dios no le dijo: persíguelo y a lo mejor en la batalla te doy la victoria. O Dios no le dijo: ¿sabes qué? Persíguelo y quédate en tal parte. Le dijo: anda y tú los vas a alcanzar y tú los vas a derrotar. Eso es una palabra rema. Es lo que Dios va a hacer contigo. Entonces de repente tomamos la palabra de Dios y la acomodamos a lo que nosotros creemos que es. Pero Dios no ha hablado. Y es por eso vienen los fracasos en nuestra vida. Porque Dios nunca nos ha dicho eso, que nosotros tomamos para nosotros. Dios no le dijo a David algo diferente, ¿cierto? O David hizo algo diferente a lo que Dios le había dicho. ¿Y saben cuál es lo importante de esto? Lo importante de esto es que cuando Dios te habla, tú te actives, porque no hay nada que pueda impedir lo que Dios ya habló. Lo que Dios ya reveló, lo que Dios dijo que iba a hacer. Y es por eso que nuestra vida cristiana funciona muy distinto a esto. Es por eso que yo siempre digo: vemos tantos cristianos fracasados, tantos cristianos inconformistas dentro de la iglesia, tanto cristiano triste. Siento que este debiese ser un lugar de gozo, de alegría, un lugar que tú desearas venir a la casa de Dios, ¿cierto? Pero a veces no nos gusta ir a la casa de Dios porque la palabra nos confronta. Amén. Gloria a Dios. Ese entendió. Qué distinto funciona nuestra vida cristiana. Porque no es el yo creo, no es el yo soñé, no es el yo creí, es el Dios me habló, y en específico. Y a mí me gusta la Biblia, hermano, y siempre yo los insto a leer la Biblia. Les digo: hermano, lean la Biblia, porque cuando ustedes lean la Biblia se van a dar cuenta que la Biblia en sí sola se respalda. Y la Biblia dice que Dios no es un Dios de dejar cosas oscuras. La Biblia dice: Dios no dejará a oscuras a sus hijos. El problema es que nos impacientamos, queremos la respuesta ya, y cuando Dios no nos da una respuesta, hacemos lo que yo les dije: pescamos la Biblia. Pero aquí la Biblia dice: pues el Señor va a guiar mi camino. Le doy nomás, si el Señor está en mi camino. Pero esa palabra no era para ti, y Dios no va a estar en tu camino, porque Dios no te dijo eso. Y es lo que debemos entender. Dios es específico. ¿Y sabe a quién Dios le habla? A quien tiene una relación con Dios. Y aquí sí que nos pega fuerte, porque no todos tenemos una relación con Dios.
Hay mucha gente que asiste a la iglesia y no tiene una relación con Dios. Y cuando tú tienes una relación con alguien, tú escuchas a esa persona. Tú pasas tiempo con esa persona. Tú pones atención a lo que esa persona te dice. Esa persona se vuelve en algo importante dentro de tu vida. Eso es tener una relación con alguien. Pero si Dios no es importante en tu vida, si no escuchas a Dios, si crees que tú siempre tienes la razón, ¿tú crees que tienes una relación con Dios? Si no mejoras lo que Dios te está diciendo que tienes que mejorar, ¿tú tienes una relación con Dios? ¿Tenemos una relación con Dios si Dios nos está hablando y seguimos en lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que así no funcionan las relaciones. Nos hacemos acreedores de palabras que nunca han sido dichas para nosotros. Y ese es el gran problema. Y esto, de seguro, nos va a conducir al fracaso. Los grandes fracasos de la historia del ser humano en la vida cristiana es porque no ha seguido el consejo de Dios o Dios nunca le habló. Y leí hace unos días atrás un libro que hablaba de algo impactante. Hablaba de un hombre que fundó, creo que la iglesia más grande de China, el Pastor Zhou. Y él dice, Dios me habló cuando yo no tenía nada y Dios me dijo a mí, y pongan atención en esto, Dios me dijo a mí, dijo él, sé específico cuando pidas. Entonces él dice que él le pidió a Dios una bicicleta específica. Él dijo, yo quiero una bicicleta americana de tal marca con tal asiento, y él cuenta en su libro, yo le pedí esto específico a Dios y entendí que había pedido tantas veces mal que le dije a Dios, de aquí para atrás no tomes en cuenta ninguna de mis oraciones. De aquí para adelante, Señor, toma en cuenta lo que yo estoy pidiendo. Y dice que el Espíritu Santo le trajo a él una bicicleta como él la había pedido. ¿Saben cuál es el tema? Que se demoró 9 meses el Espíritu Santo en traerle esa bicicleta. Y él dijo, yo incubé la fe. Como un embarazo, dijo. Yo decía en mi corazón, cuando el Espíritu Santo me habló, yo ya tengo la bicicleta. El problema es que todavía no ha llegado. Pero Dios la va a traer. ¿Saben qué haríamos nosotros en ese caso? Lo más probable es que metamos las manos, saquemos un préstamo, le pidamos prestado a alguien, compremos la bicicleta y después digamos, Dios me la dio. Y Dios no se mueve así. Y él cuenta en su libro algo fascinante. Él dice, hubo gente que vio, porque él tiene la iglesia más grande de China, y él dice que hubo gente que vio cómo Dios había actuado con él y empezó a imitar lo mismo. Porque la palabra dice que tenemos que multiplicarnos, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello. Dice, hubo gente que invirtió en una iglesia y nunca llegó nadie, porque Dios no había hablado. Porque se tomaron de una palabra que no era para ellos. Yo quiero ser específico con esto y quiero que esto se quede en tu corazón. No te puedes tomar de algo que Dios no ha dicho que es para ti. Y hablo en general. Hablo de todo en la vida. Cuando nos movemos guiados por el Espíritu Santo, no hay error. Y vamos derecho a la victoria. Puede equivocarse el pastor, los diáconos, los hermanos de la iglesia, todo. Pero si el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo va a cumplir. El Espíritu Santo va a cumplir. Hechos 16 habla de Timoteo y Pablo. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas y habla del viaje, ¿cierto?, de Pablo. Dice así, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y a pasar por las ciudades les entregaba ordenanza que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Acordándose los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en su número día a día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. La Biblia dice, cierto, que Pablo quería ir a hablar la palabra en Asia. Pero vino el Espíritu Santo y le dijo a Pablo, no vayas a predicar a ese lugar. Y Dios tendría sus motivos. Entonces Pablo, que era un hombre como tú y como yo,
entendió lo que el Espíritu Santo le dijo y no lo hizo. Ahora dime tú, cuando le hablas a alguien, cuando le predicas a alguien, ¿le preguntas al Espíritu Santo o pierdes tu tiempo? Decía un jefe que tengo yo: no hay que dispararle balas, no hay que gastar balas en los pájaros que no dan carne. ¿Y qué real es esto? De repente perdemos tanto tiempo en gente que nunca va a entender el Evangelio y nunca va a necesitar de Jesucristo, va a creer que nunca lo va a necesitar. Y somos insistentes, somos insistentes, somos insistentes y somos insistentes. Y perdemos tiempo en gente que no va a crecer, que no va a multiplicarse, que no va a llevar a otros a los pies de Cristo. El apóstol Pablo entiende lo que el Espíritu Santo le dice. Es súper claro. Y él no va a Asia. Sin embargo, la Biblia dice, llegando a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco les dijo. Le dijo, no vayan a Bitinia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Era un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Se da cuenta la comunión de Pablo con el Espíritu Santo? Él tiene una visión. Dios le habla una visión y Pablo no dice, parece que Dios me habló, parece que Dios me dijo que pasara. Él dice, el Espíritu Santo me dijo que pase. El Espíritu Santo me habló. Pero él sabía que en el Espíritu Santo él tenía una relación con el Espíritu Santo, por eso no andaba con dudas con el Espíritu Santo. Y él dice, y la Biblia ahora más adelante dice que cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia. O sea, cuando Dios te habla no tienes que ponerlo en duda. Pero para eso tienes que tener la seguridad de que Dios te está hablando. Y la Biblia dice que donde Pablo llega, él reposa en la casa de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Esto oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia le rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa, posad y pesad, y nos obligó a quedarnos. Cuando Pablo va donde el Señor lo envió, donde el Espíritu Santo le habló, Pablo obtuvo respuesta. Pablo obtuvo bendición. Pablo, toda la familia de esta mujer fue bautizada, reconoció al Señor, fue bautizada y ella fue uno de los sembradores de la iglesia. ¿A qué voy con esto? A lo que les dije en un comienzo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entendemos que vamos de bendición en bendición. No de derrota en derrota, ni de fracaso en fracaso, ni alto ni abajo. Por eso es que muchas veces estamos así. Un día en el cielo, el otro día en el suelo. Un día en el cielo, al otro día en el suelo. Porque no le preguntamos a Dios. No le preguntamos a Dios cuál es su plan bueno y perfecto. Guiados por el Espíritu Santo vamos de victoria en victoria. Y sin Dios debemos entender que vamos camino al fracaso. Pero para escuchar a Dios hay que tener comunión con Dios. Y aquí se nos vuelve difícil, yo siempre lo digo, no es imposible, pero aquel que tiene una comunión con Dios aprende a escuchar la voz de Dios. Y entiende cuando Dios le está hablando. Entiende cuando Dios le está hablando, entiende lo que Dios está hablando. Entiende el tiempo de Dios en el tiempo que Dios habla. La Biblia dice ahí en Primera de Reyes capítulo 18 y habla de Acab y del rey, habla del rey Acab y de Elías, y habla de que Elías le dice al rey Acab que va a llover, pero Elías no se le ocurre que va a llover. Elías escucha la voz de Dios que va a llover. Y la Biblia dice que Elías, ¿saben lo que hace Elías? Elías se pone a orar. Elías se pone a orar, no había nada en el cielo, no había llovido en 3 años. ¿Y qué hace Elías? Elías no se vuelve loco, despotricando a medio mundo, sino que lo que hace Elías se pone a orar. Y dice, yo voy a esperar que Dios me confirme.
Y la Biblia dice que 7 veces manda a su criado. O sea, Elías no se volvió loco a la primera palabra. Esperó 7 veces mandó a su criado a mirar. Y hasta que él vio una señal de parte de Dios. Hasta que él entendió, Dios me está hablando. Hasta que él entendió, Dios me está mostrando una señal, Dios está haciendo algo más. Él entendió la respuesta de Dios. ¿Y saben por qué? Y esto es fascinante, porque Dios se mueve en lo ilógico. Y nosotros buscamos respuesta en lo lógico. Y ahí está Dios. Dios está en lo ilógico. En lo que nadie más puede hacer, ahí está Dios. Ahí está la respuesta de Dios. Ahí está la respuesta de Dios en lo ilógico. Y por eso nos equivocamos tanto, porque buscamos respuesta de Dios en lo lógico, en lo que todos pueden hacer. Pero Dios ahí no se mueve. Dios se mueve en lo ilógico. Nadie podía hacer llover. No había una nube en el cielo en 3 años. Entonces Elías vio una nube y dice: esto sí es de Dios. Esto sí es de Dios. Esto sí es de Dios, porque no hay hombre que pueda poner una nube en el cielo. Sin embargo, Dios, dice la Biblia, que la creación se somete a la palabra de Dios. Entonces Elías entiende: Dios me está hablando, Dios me está mostrando una señal, Dios va a hacer llover. Pero nosotros nos movemos en lo lógico. Y en lo lógico Dios no está, hermano. Porque lo lógico lo puede hacer cualquiera. Yo entiendo por lo que dice la palabra y por lo que me ha tocado vivir con Dios, que Dios se mueve en lo ilógico. Cuando empezamos a hacer esta iglesia éramos 7, 8. Hermano Miguel, 8. Más que eso no éramos. Compramos este terreno con 8 personas. Y empezamos a construir este terreno con 8 personas. Esta iglesia. Éramos 8, era algo ilógico. Pero Dios había hablado. Y cuando Dios habla, Dios se mueve en lo ilógico. En lo que no había, Dios trajo. Y donde no había, Dios había prometido: yo voy a traer para construir este lugar. Entonces es moverse en lo ilógico, porque en lo lógico se mueve cualquiera. Si aquí hay 200 personas y yo le digo: ¿sabes qué, hermano? Dios me habló, compremos el sitio de al lado, ofrendemos, todos vamos a ofrendar y vamos a poder comprar el sitio de al lado. Pero eso es natural, o debiese ser natural. Eso natural lo puede hacer cualquiera con gente y con plata. Pero Dios se mueve en lo ilógico, en lo que el hombre no espera que Dios se mueva. Ahí se mueve Dios. Ahí están las respuestas de Dios. Pero eso las conocen aquellos que le preguntan a Dios. Entonces, si no le estás preguntando a Dios y estás yendo de fracaso en fracaso y estás haciendo cosas que Dios no te ha mandado a hacer, créeme tú, ¿habrá alguna buena respuesta? Elías le dice a su criado, ¿cierto? Avísale a Acab que suba a su carro porque viene una gran lluvia. Elías vio la respuesta de Dios y por eso él declara la respuesta de Dios. Pero nosotros de repente declaramos cualquier cosa. ¿Y saben qué? Y se los digo con el temor del Señor, porque de verdad que esto movió mi corazón. Y se los voy a decir porque de aquí para acá hay un tema entre Dios y yo. Y yo he estado en mi peor momento de la vida, en el peor momento que ustedes pueden imaginar que está un ser humano con Dios. Y hay gente que se me ha acercado y me ha dicho: siervo de Dios, el Señor te va a bendecir por ser fiel a Él. Mentira más grande. Se le ocurrió eso, salió de su corazón. Nunca fue así. Y no una vez, sino que varias veces. Y distintas personas. A lo que quiero decir, no puedes hablar de lo que está en tu corazón si Dios no te ha hablado. Porque estás condenando al cuchi y te estás condenando por decir algo que Dios no ha dicho. Ay de aquel que dice la palabra. Ay de aquel que dice Dios ha dicho y Dios no ha dicho. Hay un ay para aquel que habla de parte de Dios y Dios no ha hablado. Así que guarda tu lengua cuando hables de Dios, porque Dios es santo. Y lo que fluye de su boca es real y es verdadero y siempre se cumple. Pero no digas Dios habló cuando Dios no ha hablado.
No digas Dios me habló, Dios me reveló, cuando Dios no te ha revelado. Porque hay un ay para aquel que habla de parte de Dios. Por eso hay que tener temor en el altar de Dios, en la casa de Dios. Hay que tener temor de hablar de Dios. Hay que tener temor de hablar su palabra. Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios no se toma por tomarla y se deja, no. Hay una responsabilidad cuando tú hablas de Dios. Y cuando tú dices que Dios ha dicho y Dios no ha dicho, hay una condenación para aquel que dice Dios dijo y Dios no ha dicho. Por eso es el temor de hablar de Dios. Por eso Jeremías dijo, yo cuántas veces quise callarme tu palabra, dijo Jeremías. Porque ¿saben qué es lo que pasaba con Jeremías? Jeremías estaba delante del pueblo de Dios y el pueblo esperaba que él los bendijera. Y lo que Jeremías hacía es lo que yo estoy haciendo desde hace rato. Dios hablaba al corazón de Jeremías y le decía, dile que se vuelvan a mí de verdad, dile que me busquen de verdad, dile que me crean de verdad, dile que hagan de verdad lo que tienen que hacer como hijos de Dios, es lo que Jeremías le decía al pueblo. Y el pueblo decía del otro lado, ya va a caer Jeremías, ya se va a morir Jeremías, agarremos a palo a Jeremías, matemos a Jeremías, démosle piedra a Jeremías, ojalá se caiga Jeremías. Porque Dios no está hablando de parte de él. Entonces Jeremías dijo, he hablado tanto y tú no has hecho nada, Dios, yo quiero callarme lo que tú has dicho. Pero él dijo, había como un fuego dentro de mi corazón, él sabía quién era Dios. Y él sabía lo que Dios estaba hablando. Y aunque todos querían escuchar bendición, Dios estaba diciendo otra cosa, no hay bendición sin obediencia. No hay bendición sin guianza de Dios, no hay bendición. Si Dios no te guía en algo, no lo hagas. Si Dios no te habla claro el corazón, no lo hagas. No te metas con Dios si no sabes quién es Dios. Si no estás dispuesto a cambiar, no te metas con Dios. Porque no sabes dónde te estás metiendo. Moisés cuando estuvo frente a la zarza, vio al Señor y el Señor le dijo, quítate el calzado de los pies porque tu calzado está inmundo, yo soy Dios santo. Meterse con un Dios santo es cosa dura, el apóstol lo dijo así, cosa dura es caer en manos del Dios vivo. ¿Saben lo que es caer en las manos de Dios? Si no sabes lo que es caer en las manos de Dios, no te metas con Dios. Porque un hombre con tu nombre, alguien podrá defenderte. Un hombre con tu empresa, contra cualquier cosa, alguien podrá defenderte. Pero ¿quién te va a defender si caes en las manos de Dios? ¿Quién va a ponerse entre tú y Dios? Con Dios no se juega. Con la palabra de Dios no se anda al lote. La palabra de Dios pesa. La Biblia dice en Josué 6, habla de la toma de Jericó. Y la Biblia dice, y hemos escuchado tantas veces, cuál era la ciudad de Jericó, una ciudad impenetrable. Los historiadores dicen lo siguiente. Dicen que el ancho de las murallas de Jericó era más o menos sumar 2 calles. Ese era el ancho de las murallas de Jericó. Nadie nunca había podido penetrar las murallas de Jericó. Pero Dios, y por eso le digo que Dios se mueve en lo imposible. Y es lo maravilloso de Dios. ¿Sabes cuando usted ve la gloria de Dios? Cuando usted deja que Dios se mueva en lo imposible. Dios no te va a hablar de cosas cotidianas, Dios te va a hablar de cosas imposibles. Dios te va a hablar de cosas imposibles, de cosas que tú no puedes hacer humanamente, de que el hombre no te puede ayudar humanamente. Ahí Dios te va a hablar, ahí Dios te va a decir. Por eso es que la gente que está desahuciada, que está enferma, busca de Dios. Porque ahí los doctores no pueden hacer nada. Pero Dios declara su palabra y los cánceres caen. Dios declara su palabra y los paralíticos vuelven a caminar. Dios declara su palabra y lo que la ciencia dijo que no era, Dios dice que es. Ahí se mueve Dios, es lo imposible. Entonces penetrar la ciudad de Jericó era imposible. Era imposible humanamente, no había tecnología, no había nada que pudiese derribar las murallas de Jericó. Jericó era una fortaleza para sus tiempos. Pero Dios le dijo a Josué algo ilógico. Y eso es lo que quiero que metas en tu corazón. Dios le dice a Josué algo ilógico. Dios le dice a Josué, ¿sabes qué? No vas a pelear contra la ciudad. La vas a rodear. Vas a dar 7 días, 7 vueltas. Y al 7º día, más encima Dios le dice, vas a dar las vueltas en silencio.
Es algo ilógico para todo el mundo, pero no para Dios. Es algo imposible para todo el mundo, pero no para Dios. Entonces Dios le dice a Josué: da 7 vueltas y al 7º día todos van a dar, y en la última vuelta todos van a gritar y las murallas van a caer. Aquí hay 2 cosas que van de la mano: lo que Dios ha hablado y lo que tú tienes que creer. Porque Dios se va a mover en lo ilógico, pero si tú crees que eso es ilógico, Dios lo puede hacer. La Biblia dice que Josué con su ejército dio 7 días, 7 vueltas, y al 7º día ellos gritaron y las murallas cayeron. Lo ilógico de Dios, pero también lo claro de Dios. Lo ilógico de Dios y lo claro de Dios. Dios dijo: las murallas van a caer, y las murallas cayeron. Cuando Dios habla, no hay nadie que pueda impedir lo que Dios ha dicho. Yo me acuerdo siempre de mi abuela. Mi abuela fue cristiana toda su vida, y a mi abuela le hicieron un funeral cristiano, y lo poco que estuve ahí, yo me acuerdo que frente a su tumba profetizó una mujer. Mi abuela era cristiana, ella fue una Dorca espectacular. Lo poco que viví con ella y lo poco que conocí de ella, solo me recuerdo una mujer que iba a la iglesia, era reverente con su pastor, nunca faltó un culto. El día antes de morir mi abuela estuvo en las Dorcas. El día jueves, el día viernes murió, el día jueves ya estaba en las Dorcas ahí, como todas las dorquitas, con su moñito, porque ella era bien pentecostal, y su faldita larga. Y en la tumba de mi abuela, una mujer profetiza y le dice: de tu descendencia yo voy a sacar pastores, evangelistas, hombres que van a llevar tu palabra. Nosotros ninguno cristiano, yo soy el primero de ellos. Pero Dios lo había dicho. Y cuando Dios habla, Dios cumple. Yo, el más descarriado, el más perverso, el más perdido. Sin embargo, Dios toma lo que no es para avergonzar a lo que es. Y qué glorioso es cuando Dios nos toma y hace algo que Dios ha dicho. Josué le cree a Dios porque Dios lo había dicho. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y que metan en su corazón. Si van a hacer algo en la vida, pregúntenle a Dios. Pregúntenle a Dios y esperen la respuesta de Dios. Esperen la respuesta de Dios en todo lo que hagan, y aún más en lo ilógico, en lo sobrenatural. Esperen a Dios, porque cuando Dios habla, Dios cumple. Hechos capítulo 14, y yo creo que con esto voy terminando. Hechos capítulo 14 dice lo siguiente. Dice que cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y mire lo que dice el texto, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Viendo, dice, y fijando en él sus ojos. Mire, Pablo estaba como yo predicando, y habían algunos mirando el celular, otros texteando. En ese tiempo no había celular, pero seguramente algo le estaba escribiendo algún amigo. ¿Ah? Pero había entre toda la multitud, había un hombre cojo que sí estaba prestando atención a la palabra, que sí entendía que cuando se abra la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se mueve en medio de su pueblo, que sí entendía que la palabra es santa y que un Dios santo se mueve en medio de nosotros mientras se predica su palabra. Alguien sí lo entendía. Alguien sí lo entendía. Alguien entendía que este lugar es santo y que su palabra es santa. Alguien lo entendía, y ese hombre era un hombre cojo, imposibilitado. Él no tenía remedio, él no tenía vuelta. Sin embargo, dice la Biblia que Pablo pone sus ojos en él. ¿Y saben por qué pone sus ojos en él? Porque él entiende que está atento a la palabra. Por eso, si no estás atento a la palabra, no pierdas tu tiempo pasando al altar, porque tú no pusiste atención a Dios, ni Dios puso atención a ti. Porque Dios no es siervo de los hombres somos siervos de Dios. Y viendo, dice, que tenía fe para ser sanado. La fe no se ve,
La fe no es tangible, pero había algo en su corazón que el Espíritu Santo le reveló a Pablo y le dijo: mira, él tiene fe. Mira, él tiene fe, él puede ser sanado. Y dijo a gran voz, porque cuando hay fe, hay respuesta del cielo. Y esto es algo que Dios trajo a mi corazón hace unos tiempo atrás en Argentina. Creo que fui con mi hermano Cristian o mi hermano Miguel, no recuerdo con quién de los dos estábamos allá. Pero llegando allá, el Señor me dice: dile que el que crea que puede ser sanado, que venga. Y yo doy fe de los que pasaron. Dios hizo algo diferente. Y la gente dio fe que Dios hizo algo diferente. En la casa de Dios, usted tiene que estar pendiente de la palabra. Si usted no tiene reverencia a la palabra, si usted está haciendo cualquier cosa en medio del servicio, si usted está haciendo cualquier cosa, no pase al altar. Porque si usted no toma en cuenta la palabra de Dios, Dios no lo está tomando en cuenta usted. Vive Dios y soy responsable de lo que digo en este lugar. La Biblia es específica. Pablo nota algo diferente en este hombre. Él tenía una fe para ser sano. Él entendía que lo que se estaba diciendo desde el altar era algo santo y que eran palabras que venían de parte de Dios. Pablo lo nota y dice: Pablo, él no estaba pendiente de nada más de lo que se estaba diciendo. Si usted viene a la casa de Dios, esté pendiente de la palabra. No se preocupe de los hermanos, no se preocupe de mis vasos, no se preocupe si voló una mosca, si hace frío, si hace calor. Esté pendiente de la palabra, porque lo que va a hacer algo en su vida es la palabra de Dios, su palabra rema. Y en este minuto Dios puede estar revelando algo a su vida y usted se lo está perdiendo por estar pendiente de cualquier cosa. Esté pendiente de la palabra. Para recibir de Dios tiene que haber fe, y tiene que haber fe real. No debe ser una fe a media. Cuando usted recibe la palabra de Dios, usted tiene que entender que no hay más esperanza que la palabra de Dios. Eso fue lo que entendió ese paralítico. Eso fue lo que entendió David. Eso fue lo que han entendido todos los hombres y todas las mujeres que han recibido un milagro de Dios. Han entendido que no hay nada más que la palabra de Dios que los pueda salvar. Que no hay nada más sagrado ni nada más santo que la palabra de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios no puede ir por cualquier boca. Y es por eso que la palabra de Dios no puede ir por cualquiera. Y es por eso que la palabra de Dios tú no puedes menospreciarla. Y es por eso que tú no puedes tomar la palabra de Dios y desparramarla como si nada. Como diciendo Dios ha dicho y Dios no ha dicho. Es por eso, porque la palabra de Dios es su mismo Espíritu Santo moviéndose. La Biblia dice que Él es la palabra hecha vida. La Biblia dice que la palabra estaba muerta, estaba escrita ahí, pero cuando Él vino, Él le dio vida a la palabra. Él le dio vida, le dio sentimiento a la palabra. La palabra dice que Jesús murió en el madero de la cruz. Y esta es una palabra rema para todo aquel que el Espíritu Santo toca su corazón. Dice que Él murió en el madero de la cruz por usted y por mí, por sus pecados y por mis pecados. Cuando esta palabra se vuelve rema en nuestra vida, nosotros entendemos que necesitamos de Jesucristo. Nosotros entendemos que solamente en Jesucristo hay salvación y solamente en Jesucristo hay vida eterna. Cuando esta palabra se vuelve rema, entendemos que esta palabra nos corrige, que esta palabra nos guía, que esta palabra es lo más importante en este lugar. Usted puede sacar las luces de acá, puede sacar la combustión de ahí, puede sacar los músicos, puede sacar todo, pero usted no puede sacar la palabra de una iglesia porque la palabra lo es todo. La palabra lo es todo, por eso es tan importante la palabra lo es todo. Usted es transformado por la palabra. Usted es guiado por la palabra le da vida eterna. Por eso usted no puede jugar con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para cualquiera, es para los que tienen temor de Dios. Para los que entienden quién es Dios. David entendió la palabra dedicada sobre su vida, lo que Dios había respondido, y él actúa en respuesta a la palabra. Hoy Dios nos está hablando a través de su palabra. Hoy Dios nos está diciendo: muévete con seguridad cuando Dios ha hablado sobre tu vida. Si Dios ha hablado, muévete con seguridad. Si Dios no ha hablado, no te muevas. No te muevas.
Quédate quieto, espera en Dios. Espera la respuesta de Dios. Espera que Dios hable a tu vida. Espera que Dios haga algo diferente. Pero no te muevas sin Dios. No te muevas sin Dios. Hoy día la palabra ha dicho que tenemos salvación y vida eterna en Él, por Él. Por Él somos justificados. Por su muerte en el madero de la cruz fuimos transformados. Por su muerte en el madero de la cruz fuimos justificados. Por su muerte tú y yo tenemos perdón de pecados. Eso lo dice la palabra, y es una palabra rema sobre la iglesia en todo tiempo. Todo aquel que cree que Jesucristo murió por sus pecados y que en esta hora está a la diestra de Dios Padre interviniendo por él, ¿cierto? Intercediendo por él, ha recibido una revelación del Espíritu Santo. Yo sé que Dios ha hablado a más de alguna vida hoy, así como habló la mía. Vamos a inclinar el rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, Dios. Que a través de ella, Dios, te revelas a mi corazón y al corazón de tu iglesia, Espíritu Santo. Señor, he declarado tu palabra tal cual la trajiste a mi corazón en estos días, Dios. Tú eres el Dios de la palabra logo, pero también tú eres el Dios de la palabra rema. Tú eres el Dios que se mueve en todo tiempo, el Dios de lo imposible. Y solamente tu palabra, Dios, solamente tu palabra transforma las vidas. Solamente tu palabra da vida eterna, Dios. Por eso en esta tarde, Dios, si hay alguien en este lugar, si hay alguien en este lugar que necesite vida eterna, si hay alguien en este lugar que entienda que moriste por sus pecados, Dios, si hay alguien en este lugar, habla a su corazón, Espíritu Santo, habla a su corazón en esta hora. Y dile, Señor, que tú eres Dios real, que tú eres Dios verdadero, que solamente en ti hay vida eterna, solamente en ti hay salvación. Si Dios, hay alguien en este lugar con un imposible, Espíritu Santo, y lo ha puesto delante de ti en esta tarde, Espíritu Santo, a través de tu palabra, haz que lo imposible se vuelva posible. Habla, Señor, a tu pueblo. Habla, Espíritu Santo, mientras tu pueblo clama, mientras tu pueblo en su corazón en esta hora está humillado delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu gloria en este lugar. Habla, Espíritu Santo, y que tu palabra se vuelva un rema, Dios, en este tiempo. Que tu palabra se vuelva un rema sobre cada vida, sobre cada corazón, para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, que el que estaba lejos, Dios, hoy encuentre cercanía en tu palabra. Y que tu Espíritu Santo en verdad, en libertad en esta hora transforme, Señor, y haga cosas nuevas para gloria de tu nombre. Dios de los milagros, Dios de lo imposible, para ti toda gloria y toda honra en este lugar. Muévete en libertad, Dios, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias Dios, gracias Dios, gracias. Gracias Dios.